ya nosotros realizamos en el SPS. Entonces, nos da a conocer todo este conjunto de puntuaciones, llámase un conjunto de calificativos de 80 estudiantes. Entonces, la muestra es de 80 estudiantes, que puede haber 50, 60, 70, 80, 120, 200, 300 o 400. Entonces, todo ese conjunto de datos nosotros debemos de organizar mediante una tabla. Pero esa tabla va a estar dado con intervalo de clase. Entonces, en primer lugar tenemos el tamaño de la muestra, es 80, el rango. Hallamos el rango. Entonces, para hallar el rango, ubicamos de todo este conjunto de datos el número mayor y el número menor. Ubicamos el número mayor y el número menor. Bueno, en nuestro ejemplo está dado por 97 y el número menor es 53. Entonces, el rango es la diferencia que existe entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, por lo tanto, tenemos 97 menos 53, 44. Entonces, el rango ya conocemos de antemano que es 44. 44, ¿ya? Vuelvo a repetir. Ubicamos el número mayor y el número menor. Hallamos la diferencia y eso viene a ser el rango. El número de intervalo de clase. Cuando hablamos del número de intervalo de clase K, nos dice el número de filas. Y para poder hallar el número de filas, existen dos fórmulas. Una fórmula es de Sturges y la otra fórmula es de Portugal. Pero dentro de Portugal todavía tenemos dos fórmulas. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula de Sturges? La fórmula de Sturges me dice que debo yo utilizar cuando n es menor o igual a 50 datos. Entonces, los elementos de la muestra, cuando es menor que 50, inclusive 50, entonces debo yo utilizar para hallar el número de filas la fórmula de Sturges. Sin embargo, cuando los datos tenemos mayores que 50, pero menores que 100, utilizamos la primera fórmula de Portugal. Y la primera fórmula de Portugal está dado que K es igual a 1,8914 más 3,9910 por logaritmo de n. N viene a ser el número de los elementos de la muestra. Bien, pero cuando en este caso los números de los elementos de la muestra es mayor que 100, entonces tenemos 150, 120, 180, 200, 300. Entonces, para hallar el número de filas utilizamos la segunda fórmula de Portugal. Y la segunda fórmula de Portugal nos dice que K es igual a 2,7560 más 5,8154 por logaritmo de n. Entonces acá nos dice si n es mayor que 100. Entonces de esa manera, más o menos ya nos induce, ya nos guía, nos orienta el número de filas que debe estar comprendido para todo este conjunto de datos. ¿Ya? Para todo este conjunto de datos. Entonces, para nuestro estudio, ¿cuál de estas dos fórmulas vamos a utilizar? En nuestro caso, n es igual a 80 datos. Y 80 datos significa que voy a utilizar la primera fórmula de Portugal. ¿Por qué razón? Porque n es menor que 100 y mayor que 50. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar el valor de K que está dado por 1,8914 más 3,9910 por logaritmo de n. Entonces, reemplazando los valores, aquí ya tenemos. K es igual a 1,8914 más 3,9910 por logaritmo de 80. Entonces, aquí tenemos que n es 80. Entonces, ubicando ahora el logaritmo de 80. Para ubicar el logaritmo de 80, tenemos varios caminos. Uno de ellos viene a ser la tabla por Lalande o también la tabla por Allen-Baldor, o en su defecto, en las calculadoras,
o en los celulares ya viene ya para poder hallar el logaritmo de cualquier número natural. Entonces, K va a ser igual a 1,8914 más 3,9910, que multiplica logaritmo de 80, entonces va a ser igual a 1,9031. Por lo tanto, nosotros realizamos la operación de multiplicación. 3,9910 por 1,9031. Ese producto le sumamos con 1,8914. ¿Cuánto resulta? A ver, vamos a ver el producto. El producto, 3,9910 por 1,9031. Ese producto es 7,59527221. Pero a ese producto vamos a sumarle, ¿cuánto? 1,8914. El resultado es 9,48667221. Pero redondeando la parte con dos decimales, tenemos que va a ser igual a 9,49. Aquí tenemos entonces K es 9,49. Entonces, ¿entre qué número se encuentra? ¿Entre qué número se encuentra? Vamos a decir, este número decimal. ¿Entre qué números naturales? Este número decimal se encuentra entre dos números naturales, entre 9 y 10. Entre 9 y 10. Ah, ya, entonces aquí ya me está indicando, ya me está orientando que ese conjunto de datos, de los 80 datos, debe estar organizado en 9 filas, o en 10 filas. Entonces ya tenemos K sub 1, 9 y K sub 2, 10. Estos dos valores. Ya tenemos K sub 1 y K sub 2. Ahora, lo que voy a organizar todavía no puedo determinar cuál de los dos voy a utilizar, pero ya por lo tanto ya tengo la idea de que ese conjunto de datos debe estar organizado en 9 o en 10 filas. Ahora, para poder nosotros tener presente amplitud de clase, es decir, la agrupación en cada intervalo, entonces para eso tenemos la fórmula. C va a ser igual a R sobre K. Es decir, amplitud de clase va a ser igual al rango sobre, en este caso tenemos el número intervalo de clase sobre K. Ahora, R conocemos, sí conocemos, viene a ser el rango. El rango es 44. K también conocemos. ¿Cuánto es? 9 y 10. Entonces de allí vamos a hallar C sub 1 y C sub 2. C sub 1, ¿a qué va a ser igual? Entonces dividimos 44 entre 9. 44 entre 9 va a ser igual a 4,88. Redondeando a la parte entera, esto C sub 1 va a ser igual a 5. Asimismo dividimos rango sobre K, pero cuando K es igual a 10. Entonces tenemos 44 entre 10. Entonces va a ser igual a 4,4. Y el decimal no llega a 5, ni siquiera es mayor que 5. Redondeando la parte entera va a ser igual a 4. Entonces de esa manera, aquí también ya nos está indicando de que cómo va a ser la agrupación en cada intervalo. De 5 unidades o de repente va a ser en 4 unidades. Entonces, conociendo ya esta parte, lo que hacemos es producto de extremos, producto de medios. En otras palabras, multiplicamos K por C va a ser igual al rango. Entonces acá tenemos K por C es igual al rango. Entonces, esto significa de que voy a multiplicar todos los valores de K
con todos los valores de C. Entonces aquí tenemos 9 por 5, 45. 9 por 4, 36. 10 por 5, 50. 10 por 4, 40. Entonces, ya hemos hallado el producto y luego digo, ¿cuál es el producto de menor que contiene al rango? ¿Cuánto es el rango? 44. ¿Cuál es ese producto que contenga al rango? Entonces, hay dos valores. 45 contiene a 44. 36 no, descartamos. 50 sí, también contiene. Pero 40 no contiene, es menor que 44. Entonces aquí tenemos dos opciones, 45 y 50. Pero de estos dos decimos, ¿cuál es el menor? Es el menor producto que contenga el rango. El menor producto va a ser igual a 45. Entonces, ubicamos de que K, que viene a ser K, 9, 9, ya. Entonces, ese conjunto de datos debe estar organizado en 9 filas y luego intervalo de clase. Entonces tenemos lo que se llama amplitud de clase de 5 unidades. Entonces, de esa manera nosotros vamos a organizar los 80 datos. Entonces, debe haber 9 filas. 9 filas. Entonces, de aquí tenemos que tener en cuenta el menor producto que contenga a el rango. ¿Ya? El menor producto. Entonces, de repente, y por coincidencia, aquí hay 50, 50, 50, 50. Ya, entonces no hay más valores, pues entonces el único valor, el producto que viene a ser 50. Entonces de allí elegimos el número de filas y amplitud de clase. En nuestro ejemplo, entonces, debe estar conformado por 9 filas y amplitud de clase 5. Entonces ya tenemos, fíjense ustedes, nuestra tablita y observamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 filas. Ahora me dice amplitud de clase. Debe haber en cada intervalo 5 unidades. Entonces, a eso se llama el límite inferior y límite superior. Entonces empezamos por el número menor, que es 53. Entonces, tenemos 53, 54, 55, 56 y 57, hasta 57. El siguiente será 58, 59, 60, 61, 62. El siguiente, 63 hasta 67. El siguiente, 68, 69, 70, 71, 72. Fíjense que está yendo de 5 en 5. 73, 74, 75, 76, 77. Y así sucesivamente nos vamos hasta la última fila que está dado por 93, 94, 95, 96 y 97. Listo. ¿Cuál es el número mayor del conjunto de datos? Es 97. Bueno, aquí es por coincidencia. Pero no necesariamente en todos los casos va a ser el número mayor. No. De repente puede llegar, si acá tenemos el número 97, el conjunto de datos, y luego amplitud de clase cae en 101, ya, entonces está bien. Quiere decir de que 97 está en ese intervalo. En ese intervalo. ¿Ve? No necesariamente va a ser aquí el número mayor. ¿Ya? No en todos los casos. Bueno, acá hay una coincidencia. Bien, entonces ya tenemos la organización de las filas, como también tenemos en este caso amplitud de clase. Ahora tenemos n sub i. N sub i se llama frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y sub i se llama punto medio. Y sub i se llama punto medio. N sub i mayúscula se denomina frecuencia absoluta acumulada. H sub i
se obtiene, en este caso, en primer lugar se llama frecuencia relativa. H sub I mayúscula se llama frecuencia relativa acumulada. Tenemos el porcentaje y luego al final tenemos Y' sub I menos 1 hasta Y' sub I, lo que significa límite real inferior, límite real superior. En cambio aquí solamente tenemos límite inferior, límite superior, pero en este caso tenemos el límite real inferior y límite real superior. Bien, ¿cómo ubicamos ahora todos estos valores? Entonces la pregunta es, ¿cuántos estudiantes tienen el puntaje que oscila entre 53 hasta 57? Entonces, solamente vamos a trabajar de 53 hasta 57. ¿De dónde vamos a tener presente? De este conjunto de datos. De este conjunto de datos. Entonces, empiezo a ubicar de 53 hasta 57. De 53 hasta 57. No hay, no existe, tampoco, no hay. Listo. 53, sí. Hasta 57. Aquí tenemos uno más, 2. Eso es todo, ¿ve? 2. Entonces colocamos en esta parte de frecuencia absoluta. 53 a 57 existen dos estudiantes. 2 estudiantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿cuántos estudiantes estamos considerando? Son 80 estudiantes. Entonces, de igual manera, seguimos de 58 a 62. Allá, solamente en ese intervalo nosotros vamos a contabilizar de 58 a 62. Entonces, en nuestro ejemplo es 10. De 63 a 67, 9. De 68 a 72, 8. De 73 a 77, solamente de 73 hasta 77 existen 20 estudiantes. Y así sucesivamente llegamos de 93 hasta 97, también hay 7 estudiantes. Entonces, la sumatoria de la frecuencia absoluta va a coincidir con los elementos de la muestra. Es decir, aquí tenemos 80. 80, ¿ya? 80. Seguimos entonces con el punto medio. ¿Cómo hallamos el punto medio? El punto medio hallamos es la semisuma del límite inferior, límite superior. Es decir, 53 más 57. Será pues 10, 10, 11, 110. 110 entre 2 a 55. Ahora tengo 58 más 62. Sería 10, 11, 12, 120. 120 entre 2 a 60. Pero tampoco no hay necesidad de estar sumando, dividiendo. Solamente como aquí ya sabemos de que existe 5 unidades, entonces en primer lugar tenemos 53 más 57 son pues 10, 110 entre 2, 55. Ya, si aquí tenemos 55 y aquí está yendo de 5 en 5, entonces el punto medio será 55 más 5, 60. 60 más 5, 65. 65 más 5, 70. Y así sucesivamente hasta 95. 95. Ahora, frecuencia absoluta acumulada. Es la suma sucesiva de la frecuencia absoluta. Entonces aquí tengo 2 con 10. 2 con 10 es 12. 12 más 9, 21. 21 más 8, 29. 29 más 20, 49. Y así sucesivamente. Y voy a llegar hasta 80. ¿Ve? La misma cantidad. Frecuencia relativa. ¿Cómo hallamos frecuencia relativa? Como recordando, la frecuencia relativa hallamos mediante el cociente de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Es decir, tenemos nuestra calculadora o de repente en el celular, simplemente en el celular, dividimos
2 entre 80. 2 entre 80 va a ser igual a 0,025. Luego tenemos 10 entre 80. 10 entre 80 es 0,125. Por otro lado, también tenemos 9 entre 80. Es 0,1125. También tenemos 8 entre 80. 0,1. 0,1. ¿Ve? Entonces, de esa forma hallamos la frecuencia relativa. Ahora, la sumatoria en todos los casos, cuando la división es exacta, porque aquí estamos obteniendo una división exacta, quiere decir que la sumatoria va a ser igual a 1 en todos los casos. Pero aquí, cuando la división no es exacta, tiende por exceso o por defecto. Por exceso es de que se va a pasar, ¿por qué? Porque vamos a redondear, en muchos casos vamos a redondear y va a ser 1,02 o 1,03 o 1,01. Por defecto será pues 0,99 o 0,98. Es decir, aquí tenemos 0,3333, 0,2222, 0,11. Allí no podemos redondear. 0,444, 0,333, 0,111. Entonces no es posible redondear. Entonces, por lo tanto, es por defecto que va a llegar a 0,98 o 0,99. H sub I viene a ser la frecuencia relativa acumulada. Es similar al caso anterior. Es la suma sucesiva de la frecuencia relativa. 0,025. Ahora esto sumamos con 0,125. Y es igual a 0,15. Este valor sumamos con 0,1125. Entonces tenemos 0,2625. A su vez esto sumamos con 0,1. Entonces esto va a ser igual a 0,3625. Y la sumatoria también va a ser igual a 1. Llegamos a 1. El porcentaje hallamos de la frecuencia relativa, multiplicado por 100. Multiplicado por 100. Entonces tenemos 0,025. Por 100, 2,5. Aló. Aló. Sí, aló. Equivocado. Y entonces, si nosotros tenemos 0,125, multiplicamos por 100, es decir, corremos directamente 2 dígitos hacia la derecha. Entonces tenemos 0,25, 10,00, 25%, 15%, 8,75%, 6,25%. Y la sumatoria me debe dar, como estamos hallando el porcentaje, entonces es igual a 100. Es igual a 100. Bien, entonces aquí vamos a ver lo siguiente también, la última columna. Límite real inferior, límite real superior. ¿Cómo obtenemos los valores de 52,5 y 57,5? Cuando nosotros observamos el límite inferior y el límite superior, entonces aquí tenemos 57. Y aquí tenemos 58. Ahora de 62 a 63. Acá hay una unidad. Hay una unidad, ¿ve? Entonces, cuando nosotros realizamos la gráfica, esta gráfica debe estar unida. Debe estar unida. Entonces, no va a estar unida esta gráfica debido a que tenemos 57 y 58. Hay una unidad. Va a estar separado. Entonces, para que estén unidas, es de lo que, como existe una unidad, dividimos entre 2. Al dividir entre 2, tenemos 0,5. 0,5
le vamos a restar al límite inferior y le vamos a sumar al límite superior. Entonces tenemos 52,5 hasta 57,5. En la siguiente fila ya será pues 57,5 a 62,5. ¿Ve? Entonces ahora sí la gráfica va a estar unida. La gráfica va a estar unida, el histograma ya, el histograma va a estar bien unida. Ya no va a haber una separación. Entonces, de esa manera obtenemos ya el límite real inferior, límite real superior. Entonces, si nosotros tenemos ya límite inferior, límite superior, siempre va a existir aquí una unidad, una unidad. Entonces, por lo tanto, directamente hacemos, bueno, por decir en nuestro caso, 52,5 hasta 57,5. El siguiente, 57,5 hasta 62,5. Y así sucesivamente. Entonces, esto es la parte operativa de manera manual. Pero cuando nosotros utilizamos el SPS, solamente lo que tenemos que tener en cuenta es el límite real inferior y límite real superior, la frecuencia y punto medio. El punto medio también se llama marca. ¿Ya? El punto medio también se llama marca. Bien. Ahora, eso sería referente cómo hacemos mediante el SPS. Esta es la forma manual. Y entonces para hallar mediante el SPS dice, mediante el SPSS, en vista de variables, escribir en la columna el de nombre, intervalo, frecuencia y marca. Marca, vuelvo a repetir, es punto medio. Para intervalo, para intervalo, aquí ya tenemos ¿cuántos decimales? Aquí tenemos un decimal. Un decimal, que puede haber dos decimales, tres decimales también. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con un solo decimal, ¿ve? Entonces aquí debe ser, acá dice intervalo, para intervalo vamos a indicar un decimal. Para frecuencia, en frecuencia no hay decimales. No hay decimales. Números naturales nada más. Entonces no hay decimales, cero pues será. Entonces, frecuencia cero. Para marca también no hay decimales o punto medio. Entonces, cero. En etiqueta, los mismos de la columna nombre. Entonces, allí vamos a colocar los mismos. En valores, escribir los intervalos. Escribir los intervalos. Y en medida, escala. En vista de datos, hacer clic en la primera fila y se copia el primer intervalo. Así sucesivamente luego los datos de frecuencia y marca. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo. Ya tenemos los intervalos, la frecuencia y marca. Y por lo tanto, una vez que tengamos, ya nos vamos en datos. Ponderar casos, clic en ponderar casos mediante y pasar frecuencia. Aceptar. Luego ya nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, pasa, marca de izquierda a derecha, estadísticos, gráficos, aceptar. Y de esta manera se obtiene la tabla de frecuencia para datos agrupados y la figura correspondiente. Entonces ya tenemos su tabla de frecuencia y luego la gráfica respectiva. ¿Ya? La gráfica respectiva. Entonces ahora sí, nos vamos a nuestro SPS. Vuelvo a repetir, para nuestro SPS solamente necesitamos el límite real inferior, límite real superior, la frecuencia y punto medio. Esos tres nada más. ¿Ya? Entonces nos vamos a ubicar mediante el SPS.
Se está abriendo el SPS. También ustedes en su máquina abran el SPS. Cerramos y vamos a trabajar directamente en la hoja. Vista de variables. En vista de variables, en nombre dice, hay que escribir intervalo. Intervalo. Luego tenemos frecuencia. Frecuencia. Y luego tenemos marca. Marca. Listo. ¿Ya? Escriban también eso. Intervalo, frecuencia y marca. Ahora nos ubicamos en intervalo. En intervalo. Intervalos numéricos, sí. Anchura, correcto. Aquí dice decimales. Pero nosotros hemos visto de que decimales es un solo decimal, hay que trabajar. Entonces, clic y allí vamos a disminuir. 1. Listo. ¿Decimales hay en frecuencia? No hay en frecuencia decimales. Entonces aquí va a ser 0. 0. Marca, tampoco no hay decimales. También 0. Listo. ¿Ve? Ya está, ya. 1, 0, 0. En etiqueta dice, hay que escribir el mismo aspecto de nombres. Entonces, intervalo, frecuencia, frecuencia y marca. Listo. Con respecto a intervalos, ¿cuáles son esos valores? Allí tenemos 9 intervalos. Entonces, nosotros tenemos que colocar los 9 intervalos, ¿ya? Con respecto a intervalos en la columna de valores, ¿ya? De valores. 9 intervalos, ¿ya? Entonces, acá dice ninguno. En este ninguno hay que hacer un clic en intervalo. Un clic. A su lado derecho hay un pequeño rectángulo de color celeste. Allí hacemos un clic. Aparece donde dice valor y luego etiqueta. ¿Ya? Valor y luego etiqueta. Entonces aquí en valor vamos a colocar el número de intervalos. Entonces será 1 en etiqueta, el límite real inferior y límite real superior. Es decir, 52,5 hasta 57,5. Listo, escribimos de esa manera. Ya sigan también ustedes, por favor, porque este es un poquito laborioso nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Añadir. Entonces ya aparece el primer intervalo. El primer intervalo. Ahora, el segundo intervalo, 2, está dado por 57,5 hasta 62,5. Añadir. Pues ya aparece también el segundo intervalo. El tercer intervalo, de 62,5, 67,5. Añadir. El cuarto intervalo, desde 67,5 hasta 72,5. Añadir. El quinto intervalo, de 72,5 hasta 77,5. Añadir.
6 de 77,5 a 82,5. Añadir. De 82,5 el 7. De 82,5 hasta 87,5. Añadir. El siguiente será el 8. 87,5 hasta 92,5. Añadir. Y el último es 9, que está dado por 92,5 hasta 97,5. Añadir. Listo, ¿ve? Ya tenemos los 9 intervalos. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, entonces vamos a proseguir. Lo que hacemos es ahora aceptar. Entonces, en la fila de intervalo ya están todos los intervalos. Ya, todos los intervalos. En valor, en frecuencia no hay ninguno, marca ninguno. Perdidos igual, columna también. Alineación, aquí sí vamos a ponerle que esté centradito también. Todos los datos, ¿no? Centrado, que sean los datos. Centrado. Medida, escala. Medida, escala, medida, escala. Ya tenemos toda la organización en vista de variables. En vista de variables, todo. Ahora nos vamos a vista de datos. Vista de datos. Entonces aparece ya intervalo, frecuencia y marca. Y marca. Entonces yo voy a colocar ahora todos los intervalos, pero ya no voy a escribir, sino solamente voy a hacer un clic en lo que corresponde al primer intervalo. Aquí hago un clic. Aparece de color anaranjado. Pareciera de que no están los intervalos. Sí están los intervalos. Entonces nos vamos un poquito antes de finalizar ese rectángulo de color anaranjado y allí hacemos un clic. Aparece un cuadradito de color celeste. En ese cuadradito de color celeste hacemos un clic. Y aparecen todos los intervalos, ¿ve? Todos los intervalos. Entonces empezamos por el primer intervalo. Hacemos un clic. Ya tenemos el primer intervalo. El siguiente. El segundo intervalo. Clic. Otro clic. Segundo intervalo. Otro clic para el tercer intervalo. A la derecha. Clic. Otro clic. Tercer intervalo. 1, 2, 3. Luego tenemos para el cuarto intervalo. 1, 2, 3, 4. Para el quinto intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. Para el sexto intervalo. 2, 3, 4, 5, 6. Para el séptimo intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para el octavo intervalo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el último intervalo. 9. Listo, ya tenemos todos los intervalos, ¿ve? Todos los intervalos. Luego, en frecuencia. Frecuencia sí escribimos ya.
Frecuencia se escribe, ¿ya? Todas las cantidades. 2, 10. Maestro, disculpe, no me sale ningún intervalo a mí. Ya, ahorita, un ratito, voy a terminar esto y ya te voy a indicar dónde vas a ir, ¿ya? Ahorita voy a terminar esto. 2, 10, 9, 8, 20. 8, 20. 12, 7. 5, 7. 5, 7. Y luego tengo marca. Marca viene a ser el punto medio. El punto medio es 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 y 95. Eso es todo lo que se hace. Ahora sí voy a responder a la pregunta de la señorita. Me dice de que no sale el intervalo. Esto ya es por versión del SPSS. Entonces, si es que no sale como estoy trabajando yo, se van ustedes donde dicen la primera fila, ventana. En ventana. Y allí dice en 1. Ahí dice 1A, etiqueta de valor. Allí hacen un clic. Allí hacen un clic. Y debe salir. Ahora verifique, a ver, por favor. Sí, maestro, muchas gracias. Ya Ya salió. salió. Correcto. Es por la versión nada más. ¿Ya? Por la versión. De repente el tuyo será versión 26. Tu SPSS. ¿O no? Bien, entonces, de esa manera ya tenemos los intervalos, ya. Todos los intervalos. Entonces ya tenemos la frecuencia. Si escribimos y marca también escribimos. Listo. Ahora, a ver, terminen por favor hasta esta parte. Terminen para poder proseguir. Ya nos falta poquito nada más para concluir. Maestro, ¿podría repetirlo? ¿Cómo? ¿Cuál? Tampoco me sale el intervalo, maestro. Ya, entonces te vas a ventana, dice arriba, ¿ve? En 1. Etiqueta de valor. Allí haces un No me clic. sale, maestro, no me sale. Ah, en ventana. Sí, ahí está en ventana, ¿ve? Acá está 1 y A, dice. En 1. Ya, Un clic y aparece. no, maestro, no me sale. Pero ¿cómo salió a tu compañera? En el Debe salir. cuadradito, Javi, intervalo, en una esquinita, de ahí te va a salir, como se dice, un triangulito para que ahí abajo salga cada intervalo selecciones en cada cuadradito. Ajá, para cada intervalo. Tenía la versión SPS 26, maestro. No, no me No hay sale así problema, con... sí. no hay problema. Debe salir allí. Hazle clic cada rato, Javi. O de repente has introducido malos datos. A ver si puedes compartir.
Ya maestro, un momentito. ¿Se logra ver, maestro? Sí, ya se observa ya. A ver, vamos, etiqueta, intervalo, frecuencia, un decimal. Sí, está bien. Centrado, escala. Ya, a ver, vete ahí. A este. No me sale en esa parte, maestro. Ya. Acá no, es que no tienes acá, mira, fíjate, no hay para poder, las herramientas, no tienes acá, ve, en la parte superior. No tienes, no hay, ve, no Justamente, tienes. maestro. Como no tienes, no puedes, pues. Entonces, está mal la instalación. Acá debe aparecer las herramientas, pues. De tu compañera sí está, ¿correcto? ¿Está bien o no? ¿Y Cristina? De Sí, Cristina sí maestro, está. sí me salió. Sí, está acá, sale todo. En cambio de él no está, ¿ve? Es decir, la instalación está mal allí. Porque aquí ya no se puede operar, pues. Ya no se puede operar, ¿ve? No está, pues. Ese es el error. Por eso es que no te sale. Xavi, Y no te va a salir Cristian, tampoco. maestro, Sí. tiene que irse a donde dice ver, hazle clic en Ah, ver en la parte superior derecha ahí ver, barra de herramientas, ya, donde dice para barra de poder herramientas ahí, actualizar. Para sí, ya, hazle volver a clic ahí, actualizar. Ya. márcalo eso. Ya está ya. Ahora sí. Ya, ahora sí. No. Intervalo es. Ya, ahora en, en ventana nada más. En ventana, regresa a ventana. En vista de datos, ya. En ventana, ya, allí es. Un clic ahí, allí en el cuadradito. En el uno. Ahí en el cuadradito. No te sale. No me sale, maestro. Ni con doble clic. No, no, maestro. Con anticlick prueba a ver. Ah, debe salir allí el intervalo. Algo, algo debe estar fallando allí, porque está todo allí. A ver, regresa. Uno, 57 a 62. Sí, está bien todo. Sí, está bien. Pero a tu compañera Cristina ha salido, pues. No, allí nada tiene que ver. En intervalo es. Solamente se va a trabajar o O se su trabaja en vista de intervalo. variables, maestro, no habrá ubicado mal. Ya está ya salió. Se fue. Ya había salido, ya está ya, ve. Ya está ya. Listo, ya, sigue. Más abajo, clic, ya, a la derecha. Ya, clic, ya, sigue. Ya está, ve. Ya salió. Ya, maestro, gracias.
Ya, listo. Ya completen, a ver, hasta... Completen. Estamos en esta parte, por favor, todos hasta esa parte. ¿Terminamos? Ya. Ahora nos vamos en datos. Archivo, editar, ver y datos. En datos dice ponderar casos. Entonces hacemos un clic en datos. Datos. Y nos ubicamos en la última fila. La última fila dice ponderar casos. Aquí está, ¿ve? Allí hacemos un clic. Luego ya tenemos intervalo, frecuencia y marca. Lo que tenemos que es pasar frecuencia al lado derecho. Y para eso nos ubicamos en ponderar casos mediante, dice. Mediante. Hacemos un clic y pasamos frecuencia. Listo, pasamos frecuencia. Aceptar. Aparece especie de una hoja en blanco, o alguna cosa que esté escrito, IBM, SPSS, bueno, está. Y entonces nosotros cerramos. No. Ahora sí, nos ubicamos en analizar. Analizar. Y ya seguimos la misma secuencia de la clase anterior. Estadísticos descriptivos, frecuencias, un clic. Hemos pasado ya frecuencia. Lo que nos falta es el punto medio. Entonces marca, pasa al lado derecho. Listo. Ahora ya nos dice abajo en la parte inferior, dice mostrar tabla de frecuencia. Ya está un check. Y su gráfico también. Acá dice gráficos. Entonces, como son con intervalo, los histogramas van a estar juntos. Y eso se llama histogramas. Hacemos un clic y listo. Histogramas. Continuar y aceptar. El último paso. Ya tenemos su tabla de frecuencia. ¿Ve? 2, 10, 9, 8, 20, 12, 7, igualito. Su porcentaje y su gráfica correspondiente. El histograma. ¿Ya? El histograma. Entonces, nosotros pasamos, vamos a copiar para poder observar. Allí tenemos ahora su gráfica. Copiar y pegar. Así sería entonces el resultado. La tabla de frecuencia y
la gráfica correspondiente. Entonces, para poder llegar a esta parte, nosotros tenemos que realizar en primer lugar la parte operativa, donde vamos a hallar los intervalos, las frecuencias y el punto medio. Ese punto medio también se llama marca de clase, ¿ya? Marca de clase. Entonces ya tenemos, fíjense, su tabla de frecuencia y luego la gráfica correspondiente que está mediante el histograma. Y aquí a su vez nos dice la media, desviación estándar. ¿Y por qué es eso que nos da esos estadísticos? Debido a que todos estos datos pertenecen a la escala intervalar. Ya hemos dicho, cuando son datos cuantitativos, entonces nos da la oportunidad, en este caso, de hallar la media aritmética, la desviación típica, coeficiente de variación, etcétera, y otros estadísticos más. Bien, a ver si hubiese alguna pregunta. Maestro, una pregunta. ¿Usted pasa al otro lado el intervalo frecuencia y marca 1 por 1? ¿Cuál? Usted en datos, en ponderar datos, pasa 1 por 1 al otro lado, intervalo, Frecuencia, frecuencia y señor. marca 1 por 1 lo Primero pasa. pasamos ¿O cuál es lo que frecuencia. pasa? Primero pasamos frecuencia. Ya, primero. Después ya pasamos a marca. Y por último el intervalo. Marca. Aquí estamos, ve. Datos. Ponderar casos. Ya. Entonces, regresamos. Ahora se fue. Datos, ponderar casos. Frecuencia está al lado izquierdo. Pasa al lado derecho. Ponderar casos mediante, dice. Aquí a un clic. Frecuencia. Ahora, aceptar. Resulta especie de una hoja en blanco. Entonces nosotros tenemos que cerrar. No. Y luego ya nos vamos a analizar. Estadísticos descriptivos, frecuencias. Entonces, marca está al lado izquierdo, entonces debe pasar al lado derecho. Marca. Y luego ya tenemos en la parte inferior mostrar tablas de frecuencia. Gráficos. Hacemos un clic. ¿Qué gráfico vamos a utilizar? Histogramas. Histogramas. ¿Ya? El histogramas. Entonces, pero yo quiero hallar el porcentaje y las frecuencias. Aquí no me dan, ¿ve? No me dan. No hay opciones. Por eso es que no hallamos el porcentaje ni las frecuencias. No es posible, ¿ve? No es posible. ¿Ya? Entonces, continuar y aceptar. Listo. Ya tenemos. Bien. Eso sería la tabla de frecuencia con intervalos. ¿Ya? Si hubiese alguna otra pregunta o alguna duda. Maestro, en este caso Sí. el histograma ya no lo podemos hacer en 3D. No, 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 no. Están unidas ya, no se puede. Solamente podemos cambiar de color, sí.
¿Ve? Fíjense ustedes, no hay 3D. No hay 3D. Solamente relleno y borde. El relleno podemos cambiar de color, sí. Cerrar, el amarillito, ¿ve? Cerramos, listo. Bien, Maestro, entonces aquí, disculpe, cuando hago, maestro, sí, cuando voy a datos, ponderar casos y voy a marca, no me permite pasar al otro lado. Solo se queda como frecuencia ahí. Oh, qué he hecho mal, maestro. Por favor. a ver, a ver. Datos, ponderar casos. Entonces aquí debe hacer un clic en ponderar casos mediante. Y pasas frecuencia al lado derecho. Ajá, ya. Ponderar casos mediante, aquí un clic. ¿Pasó? No, maestro, todavía. ¿Cómo no pasa? Si le comparto mi pantalla, maestro, A lo ver, veo, o sea, yo entrecortado lo veo, no sé, mi internet debe ser. Ah, le comparto mejor, maestro. a ver. A ver, maestro, pero está cargando. Y ya. ¿Visualiza, maestro? Todavía no. ¿Visualiza, maestro? O todavía. Nada. Ay, este internet. Se ha lajeado, creo, maestro. Ya está, ahí ya le salió todavía. Sí, ya. Pero ya pasó, pues. Ay, Ya pasó. bueno, ya abierto mi WhatsApp. No, lo que pasa es, Sí, parece que es de internet. De internet. Pues ya está ya, pues. se ha pasado la frecuencia, pero marca no me sale como usted gráficos, esas No, opciones que pero voy ya acá en el lado aceptar. derecho. Aceptar. Aceptar. Ya, Clic en aceptar. aceptar. Sí. Ya, ahora sí cierra. Cierra. Cierro. No. No. Ahora sí, vete a analizar. Analizar. Estadísticos descriptivos. Ah, ay, Frecuencia. frecuencia. Ahora sí pasa marca. Al lado derecho. Ya. Ya. Gráficos. Ah, verdad. Histograma. Histogramas. Continuar. Aceptar. Ah, ya, aceptar.
O debe ser el internet, usted dice. Puede ser, puede ser. Porque ya está toda la secuencia. Porque sí, solo me sabe esas 3 palabritas. El internet, pues. ¿Qué, Javi? O espero Debe que ser. cargue, no, maestro. Claro. Puede ser de internet, ¿ah? Ya está Ay, saliendo, creo que sí salió. ya Sí, salió, ¿ve? maestro. Internet es Está internet. entretenido, mi lindo. La Muchas potencia de gracias, internet. maestro. Ya, listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Maestro, yo tenía una duda, así que sobre usted comentaba sobre la frecuencia, sobre el límite real inferior y el límite real superior. Siempre es una unidad lo que Sí, en siempre la es una tabla, lo que. unidad. Sí, en todos los casos es una unidad. Ah, ya, maestro. Muchas Sí, gracias. ya. Entonces, aquí ya tienen el ejercicio, la tarea. 1, 2, 3, 4. Estos 4 ejercicios van a resolver el día lunes. Por eso tenemos las 4 horas, ¿ya? Las 4 horas. Entonces, ¿cuándo van a presentar estas dos tareas? La tarea anterior y esta tarea. Van a presentar, porque el día lunes van a hacer la práctica, todo esto van a desarrollar. Entonces, el siguiente lunes, ¿cuánto es el siguiente lunes? A ver, vamos a ver, estamos en mayo. El 9, el 16. El 16. El 16 van a presentar estas dos tareas. Ya, tomen nota, por favor. Maestro, la primera tarea también se va a desarrollar ese 16. Deberían de haber hecho ya el lunes, pues, ¿no es cierto? Pero Quería, si no han tengo una concluido, duda sobre eso, si no pero han sí concluido, estamos. ya trabajarán el día lunes. ¿Ya? Entonces están terminando todo eso el día lunes, que ya tenemos dos tareas. Esas dos tareas van a presentar el día 16. 16 de mayo. Maestro, Sí. la tarea lo vamos a subir por el Microsoft Teams con el grupo que estamos No. trabajando. Vamos a compartir por acá, por la plataforma. Ya, gracias. Entonces, ¿cómo va a ser la presentación? Pues yo digo, a ver, Abraham Elías. Entonces, Abraham Elías está trabajando en grupo. Me dice, estoy trabajando con, esta es la tarea 1, tal. La tarea 2, tal. ¿Quiénes han participado? Entonces, Abraham me dirá, he trabajado con William, he trabajado con Cecilia y he trabajado con Wilder. Listo. Pasamos a Brandon. Entonces, de igual manera, va a compartir la tarea 1 y la tarea 2. Entonces, seguramente ha trabajado, no, él dirá, pues yo he trabajado solo, nada más. Ah, ya, muy bien, listo. Entonces, esa es la forma que vamos a nosotros ver el día 16 de mayo, ¿correcto? Comprendido, maestro, gracias. Ya, listo. Maestro, Ahora sí. Maestro, ese día nos puede dar una orientación sobre la tarea 1. Con mi grupo estábamos avanzando y ay, el ejercicio 2 no le entiendo muy bien. ¿Qué dice Por el eso, si el ejercicio lunes normal 2? le puedo preguntar. ¿Qué dice el ejercicio 2? En una institución educativa existe 10 salones del sexto grado de primaria y en cada salón está conformado por 28 estudiantes. Hallar el número de elementos de la muestra representativa. Ya, pues, entonces, allí, ¿cuánto es la población? Ahí Cada salón, 280. 280, pues. aplica una fórmula. 280. Claro, y se aplica la Y nada fórmula, más es ¿no? eso. Eso es todo. Ah, ya.
Maestro, Bien. yo tenía otra pregunta. Sí, dime. Maestro, el día que vamos a presentar el trabajo, ¿se va a presentar solamente en Word o solamente, o también el SPS, cómo hemos hecho el procedimiento? Tal conforme como estamos haciendo, pues. Tal conforme como estamos haciendo, ¿ya? Entonces su tablita harán pues en Word, ¿no? Esto está, y luego ya el SPS, por ejemplo, para intervalos de clase. Ya, maestro, gracias. Es necesario entonces guardar también esto de lo que estamos trabajando, ¿no? Sí. Si no, no va a salir pues la tabla de frecuencia con intervalo ni la gráfica pues con el SPS. Primeramente hay que hacer la parte operativa, como hemos ya realizado, ¿no es cierto? Mira, ve acá tenemos y lo que nos ha interesado es el límite real, límite inferior, luego la frecuencia y luego el punto medio. Con esos tres recién hemos utilizado el SPS. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí pasamos a la asistencia. Bosa, ¿se encuentra Bosa? Sí, maestro, Ya, muy presente. bien. Ya, Bosa. Bustillos Morales. Carhuallanqui Montes. Casas Salcedo. Presente, maestro. Buena tarde. Hola, buenas tardes, Luis. Castillo Casani. Presente, profesor. Muy bien, Merl. Cochachi Chávez está presente. Cochachi Paquillauri también está presente. Cóndor Buitrón. Gaza Méndez está presente. Herrera Ramos. Warok Rosales. Maestra, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Lucero. Huiza Quispe. Presente, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, Josué.